Existe un sinnúmero de maneras en las que podemos estudiar la Biblia. Hoy estaremos compartiendo y analizando varias de ellas con ustedes, recordando que lo más importante al final del día no es el estudio de la Biblia en sí mismo, sino es que conozcas y te acerques al Dios del cual la Biblia habla. Quédate con nosotros para estudiar esto en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar con nosotros, por tu apoyo, por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este video y que comentes en el chat de este video cualquier pregunta y cualquier comentario que pueda enriquecer el estudio que vamos a estar realizando hoy. Hoy estamos en la lección número 5, cómo estudiar la Biblia, y me encuentro con Sammy y con Joel, que me acompañan esta mañana, y como siempre les pregunto que cómo están hoy. Bien. ¿Están bien? Sí. Perfecto, muy bien. Qué bueno. Gracias. Sí. Bueno, vamos a comenzar, pero antes de eso queremos recordarles las dos escuelas de discipulado orgánico que se acercan ahora en mayo del 12 al 17, si no me equivoco, en México, y luego en junio el EDO de Jóvenes Internacional del 2 al 7 de junio en Puerto Rico. Aquí puedes ver el enlace discipuladoorgánico.com, donde puedes ir, y allí vas a encontrar toda la información que necesitas para inscribirte a cualquiera de estos dos eventos. Así que ahí te dejamos esta información. Vamos a comenzar con una oración, y Sammy, pudieras comenzar hoy orando tú. Señor, antes de comenzar este diálogo, queremos venir ante tu presencia para que seas tú, a través de tu Espíritu, que nos ilumines, nos dé entendimiento y que sea de bendición para nosotros y aquellos que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy realmente no hay por lo menos en esta primera parte, no hay algo de la Biblia que vamos a estar analizando, discutiendo. Es tal vez algo más práctico, porque el tema de cómo estudiar la Biblia, que es el tema de la lección número 5, a mí me trajo muchas preguntas que quiero traerle aquí a la mesa y discutirlas con ustedes. Y quiero comenzar con esta primera pregunta. Y la pregunta es, ¿existe un momento específico del día donde es mejor estudiar la Biblia? Y obviamente, solamente quiero dar el disclaimer, lo que decimos acá no es bueno, si decimos que es esto, es así, pero quiero tirar a la mesa. ¿Hay un momento del día que ustedes piensan que es el mejor, o cualquier momento del día está bien? No, digo, para mí el mejor momento del día es el momento que estés tranquilo. Okay. O sea, no sé si es como que algo donde para todo el mundo, sino para mí es el momento donde hay paz. Por ejemplo, para mí casi siempre es temprano por la mañana, porque las nenas están durmiendo, está todo el mundo, hay paz, y ahí es cuando cuando comienza. Una vez comienza el día, ya tengo 20 cosas y se me complica durante el día. Por la mañana para mí es eso. O sea, pero esto depende, gente que tiene su horario. Pero para mí es el momento donde haya más tranquilidad, donde te puedas concentrar. Ok, muy bien. Claro, la pregunta es, ¿existe un momento específico del día donde es mejor estudiar la Biblia? Yo creo que sí, categóricamente sí. Categóricamente. ¿Va? Categóricamente. Okay. Ahí está. Sí. ¿Cuál es el mejor momento? El mejor momento. O sea, Ok. Pensé que iba a ser otra cosa. O sea, tiene que ser el mejor. O sea, no puede ser cualquier momento. Ajá, claro. Porque yo puedo decir, cualquier momento está bien. Y si yo, por ejemplo, estoy haciendo las compras y me pongo a estudiar la Biblia, no, hay un momento que es el mejor. Muy bien. Y ese mejor tiene que estar determinado por mi escala de valores y por mi día. O sea, para uno puede ser a la mañana, para otro puede ser al mediodía, para otro puede ser a la noche, pero tiene que ser para mí el mejor. Perfecto. Porque le damos lo mejor a Dios. Me gusta la respuesta, porque justamente a eso iba. Yo tampoco creo que hay un momento específico que es el mejor general para todo el mundo. Aunque de pequeño, y no sé si a ustedes tal vez le inculcaron esto, siempre se nos decía que era en la mañana. Totalmente. Que lo primero que hagas es que te levantes, te arrodilles a orar y que te pongas a estudiar la Biblia, porque es el momento. Por ahí, no sé, tal vez hay una cita de Elena White que hable sobre eso, pero sí encontré que en la Biblia... Jesús en la Biblia aparece muchas veces en la mañana buscando. Claro, sí. Y es cierto, porque justamente en la Biblia sí menciona o da a entender que en la mañana es un buen momento para meditar en la palabra de Dios o en la ley. Aunque Jesús no tenía una Biblia para leer en la mañana, Jesús no era que leía la Biblia o estudiaba en la mañana, Jesús simplemente se conectaba orando con el Padre.
Pero sí la Biblia menciona de la mañana, pero también menciona de la tarde o de la noche. Sí. Lo que pasa es que en la Biblia el día comienza a la tarde. En la Biblia el día comienza. O sea, que el día es... Claro. Claro, entonces el de la tarde sería dar el primer lugar a Dios. ¿Y el de la mañana? Y el de la mañana es para continuar el día. O sea, por la noche no importa. un poco confuso, pero vamos a leer algunos textos. Joel, búscate Salmos 119, 105. Sammy, búscate Salmo 1, 1 y 2. Y yo termino con Josué 1, 6 al 8. Estamos tratando de contestar la pregunta si hay un momento específico y creo que por lo menos acá llegamos a la conclusión de que no es un momento del día que se aplica para todos, sino realmente, como decía Joel y como decía Sammy, que también estoy de acuerdo, el momento donde más tranquilo tú puedes estar sin interrupción, ese creo que va a ser el mejor momento. Puede ser la mañana, la tarde o la noche. Pero ¿qué dice la Biblia? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. ¿Por qué yo saco de ese texto? Si dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a camino, creo que se aplica en la mañana. Al amanecer. Antes de... Bueno, no sé. Los que no nos gusta madrugar... Si no necesitas una lámpara. Los que no nos gusta madrugar, no lo aplicamos de esa manera. Para mí significa, si a través de la Biblia yo voy a tener una luz que me va a alumbrar el camino por dónde seguir, evidentemente entiendo que se debe aplicar en la mañana. Antes de que yo salga a tomar decisiones, a enfrentar tentaciones, a enfrentar lo que la vida trae, voy a la palabra para que a través de ella Dios me hable y me prepare para lo que viene ese día. Y por eso lámparas a mis pies tu palabra, me alumbra el camino por el que voy a seguir ese día. Así lo veo en este contexto, ¿no? Salmos 1, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ok, entonces ahí ya está el primer ejemplo, por lo menos aquí en Salmo, de que en la mañana y en la noche es bueno meditar en la palabra. Que eso es en el contexto que David, para los que están escuchando, el contexto que David está hablando cuando dice en su ley medita de día y de noche. La ley para el judío es la Torá, o sea, son los escritos que ellos llevaban desde Moisés coleccionando. Esa es la ley de Dios. Sí, es lindo que dice también algo que medite, porque a veces nosotros creemos que es la función de leer. Correcto. Y de cumplir con un requisito mecánico, y que entonces por leer, como la Biblia la consideramos como mágica, entonces por leer la Biblia yo voy a tener la protección de Dios, voy a tener la bendición de Dios, y no es leer la Biblia. Exacto. Es meditar en los principios que reflejan, que me llevan a relacionarme ver con la gente, a mostrarme quién soy yo y a mostrar, por supuesto, primero a mostrar, como vos decías al principio, quién es Dios. Y fíjate, yo tenía una pregunta y la quité cuando estaba preparando el tema porque no sentí que era relevante, pero ahora que lo mencionas, simplemente algo tal vez rapidito, que para mí es muy evidente. ¿Existe una diferencia entre leer y estudiar la Biblia? Sí. ¿Verdad? Total. Para mí el leerlo es así, tal vez pasajero, tal vez simplemente para decir, bueno, yo cumplí con que fui a la palabra hoy. El estudio demanda un poco más de intencionalidad, me parece a mí. Y para mí también, creo que también meditar es diferente a estudiar. También, sí. Para mí lo veo diferente. Sí. Lo veo la meditación es el resultado para mí del estudio. Exacto. Exacto, a lo que tú aplicas. Entonces ahora, ¿qué relevancia tiene? Porque yo puedo ir a la Biblia y me pongo a estudiar y conozco, el primo de aquel y aquello, y conecto, empiezo a conectar muchas cosas que es interesante, pero y eso ahora... ¿Qué te dio a ti? Si el estudio de la Biblia no te lleva a vivir mejor, no tiene ningún sentido. Correcto. Termina siendo un proyecto académico nomás, o sea, intelectual. Claro. Pero nos tiene que llevar a vivir la vida diferente. Y si no nos lleva a vivir la vida diferente, entonces no sirve de nada. Y eso, como mencionábamos en el episodio pasado, se confirma en nuestras relaciones. Si mis relaciones con las personas son relaciones no perfectas, pero sí son relaciones donde buscamos amarnos, donde buscamos mostrarnos gracias, eso muestra que realmente está haciendo un impacto el Dios que estoy conociendo a través de la Biblia. Pero si yo leo la Biblia y sigo odiando a mi prójimo y sigo tratando mal a la gente... Y eso estamos viendo mucho en esta época, por ejemplo, en videos de YouTube, gente estudiosa de la Biblia que se dedica a estudiar la Biblia para atacar a otros que estudian también la Biblia. Sí.
y vos lo ves que en su manera de atacar a otros no muestran el amor de Dios. O sea, para nada. Hasta están dispuestos a mentir, a difamar, a sacar conclusiones de rumores o cosas así. Yo escuchaba gente insultando a gente. Exacto. Entonces vos ahí ves que no le sirve de nada ese estudio de la Biblia, no le sirve absolutamente de nada. Y lastimosamente hay mucha gente que le gusta ese estudio de la Biblia, que es un estudio de la Biblia para atacar a otro, no para ver cómo yo tengo que, o sea, cambiar en mi vida para estar más alineado con Dios o para ayudar a otro a crecer en su vida con Dios. No, es simplemente para atacar a otro, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por lo menos aquí en Estados Unidos, que políticamente hay como que un poco de tensión. Y a veces escucho a individuos que tienen podcasts o que tienen programas o incluso reporteros que dicen, no, yo soy cristiano y por eso yo defiendo esta nación y todo lo demás. Y en la misma frase, o sea, mencionan eso y en la misma frase están dispuestos a que el gobierno mate, explote, destruya. O sea, algo que va totalmente en contra de lo que es el evangelio. Pero no, yo soy cristiano. Pero también estoy de acuerdo con esto. Y entonces no cuadra, no match, no sé cómo es ese match, no alinea el decir yo soy cristiano y leo la Biblia, estudio la Biblia, pero tengo esta visión de cómo tratar a la gente. Y lamentablemente me parece que es un engaño satánico pensar que no, yo puedo leer la Biblia y decir que soy cristiano y a la misma vez puedo odiar a mi prójimo. Yo me acuerdo en la época de los 70 y 80, no sé si ustedes eran muy jovencitos, pero yo era joven también, pero ustedes... Los 70 no estaban naciendo ustedes. Estaban en los pensamientos también. Pero hubo un resurgimiento del estudio de la justificación por la fe en la iglesia. Y me acuerdo que había un profesor que manejaba muy bien el tema de la justificación por la fe y él decía, yo odio a los legalistas. O sea, llegó a esa conclusión. Claro. Estudió tanto la gracia que llegó a la conclusión que odia. Entonces, a veces llegamos a el conocimiento bíblico, como recién decíamos, nos lleva a la antítesis de lo que del propósito por el cual debemos leer la Biblia, ¿no? O sea, porque la Biblia nos tiene que llenar de amor, nos tiene que llevar incluso de amor por aquel que piensa diferente. Correcto. Y eso creo que todos hemos caído muchas veces en eso, en ridiculizar al que piensa diferente, al que ve las cosas no con la luz que nosotros pensamos que tendrían que ver las cosas. Y eso evidentemente nos está llevando a un estudio intelectual de la Biblia, pero no nos está llevando al estudio transformacional, que realmente es lo que Dios se propone, ¿no? Y eso justamente va con la segunda pregunta que tengo, porque la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo es el mejor para dedicarle al estudio de la Biblia? ¿El tiempo que le dedico determina lo importante que es para mí o lo no importante que es Dios para mí? ¿Y por qué creo que vale con eso? Porque hay muchas personas que piensan que porque pasan mucho tiempo en la Biblia, saben mucho de Dios y de todo. Y tal vez sí. Y quizás saben mucho acerca de la Biblia. Claro, y eso es lo que voy a decir. Tal vez sí saben mucho, como tú decías, aquel es primo de aquel y aquel el año de acá y todo lo demás. Y saben muchas cosas de contenido, pero no porque estudiaron tantas horas significa que van a conocer a Dios, lamentablemente. Sí, para mí hay una diferencia entre lo que es la cantidad y calidad. Claro, tampoco es como que... o sea, tiene su valor, todo depende, ¿verdad? Pero cuando tú valoras algo también le dedicas tiempo. Pero pienso que también es cómo lo haces y la calidad de ese estudio. Si simplemente lo estás haciendo como estamos hablando, simplemente para estudiar o lo que sea, y no hay realmente un valor que cambie tu corazón o esa meditación en la palabra, y yo creo que ahí es ahora, yo creo que la meditación es mucho más importante incluso que el estudio de la Biblia. O sea, y lo vemos eso en la Biblia misma, porque nosotros vemos que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento ellos no tenían acceso a los rollos de los escritos para leerlo todos los días como nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas veces, e interpretamos que eso es lo correcto. Y yo creo que hay personas, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de, como pastores, a pesar de que tenemos una vida bastante agitada, pero tenemos la oportunidad más o menos de arreglar nuestro horario de una manera un poquito más flexible que una persona que trabaja en una fábrica, que quizás tiene una familia que tiene que mantener porque tuvo hijos y la esposa no puede trabajar y tiene que trabajar en 2 trabajos. Entonces esa persona a veces pareciera que está condenada, de acuerdo a los criterios que nosotros hemos enseñado
para decir estás en comunión con Dios, está condenada a estar lejos de Dios porque no puede sentarse todos los días a estudiar 1 hora la palabra. Entonces pareciera como espiritualmente está mal. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender en la rutina a articular a Dios en nuestra vida. Y no yo puedo estar trabajando y meditando en Dios. Yo puedo estar haciendo actividades. El ama de casa, cuando tiene hijos, no tiene prácticamente tiempo de sentarse en silencio, cuando los niños están requiriendo, están empezando a caminar, necesitan lavar los pañales, que esto, lo otro. Bueno, lavar los pañales en otra época, ¿no? Pero ya sabemos que de los 80, 70. Estás dando muchas pistas. Pero a veces yo me he encontrado con amas de casa que piensan que están mal espiritualmente porque no le pueden dedicar ese tiempo de... Y no es así. Tenemos que aprender a articular a Dios dentro de nuestras rutinas. Y no es un requisito que todos los días tengo que leer la Biblia. Qué lindo es si lo podemos hacer. Pero muchas veces no lo podemos hacer. Y hay veces que, como decimos, nuestras prioridades no tenemos ese tiempo porque no le ponemos la prioridad. Ahí sí hay un problema. Pero hay veces que no podemos. Y yo creo que todo eso viene de nosotros mismos, los líderes cristianos, o la iglesia cristiana de hoy, que le ha dado un énfasis tanto a hay que estudiar la Biblia, que sí, es cierto, no estamos diciendo que no, pero que nos da ese guilt trip, nos da culpa si un día no la estudié. Correcto. Si un día no la leí, es como que soy el peor cristiano del mundo. Y es porque nos han enseñado que si no estudias la Biblia un día, te desconectaste de Dios. Y me gusta lo que dijiste ahorita, porque ahora analizándolo, en la Biblia no sé. Hay que buscar tal vez haya, pero no veo que se le aconseja a nadie estudia la Biblia. Siempre medita, ¿verdad? Es siempre medita. Sí. ¿Por qué? Porque en aquella época que nadie tenía una Biblia impresa, se escuchaba algo y entonces meditar es de lo que escuchaste, analízalo, medita, piensa cómo se aplica a ti, cómo lo puedes ver en otras personas. Eso es meditar y por eso meditar es más valioso, me parece. Exacto. Y yo creo que también la meditación articula porque hay una evidencia histórica de que evidentemente la Biblia no es exactamente lo más importante. Es parte de las 3 cosas importantes, creo. Por ejemplo, en la naturaleza vos podés meditar en Dios y podés discernir a través de los principios de la naturaleza los mismos principios que enseñó Jesús en el reino. Claro. Y después tenés la providencia. ¿Qué es la providencia? Son las cosas que te suceden en el día a día. ¿Cómo ves a Dios en eso? Y vuelvo a repetir, la gente del Antiguo Testamento tenía solamente esas 2 cosas. No tenía prácticamente lo otro. Y Dios los mantenía. Alguien puede decir, bueno, pero por eso era el legalista. No. Hay gente que no era legalista y sin embargo fueron profetas, fueron gente que estuvo muy cerca de Dios y por eso creo que esos tres elementos son muy necesarios en el tema de esa conexión con Dios. Incluso personas que no eran ni judías. Me viene a la mente Melquisedec, por ejemplo, que no era ni judío, no sé, tal vez era judío, pero él era de allá de una ciudad de Salem que no tiene nada que ver con Abraham y dice que era sacerdote de Dios. Y bueno, Jetro, el suegro de Moisés. Y que le dio, o sea, Dios le dio a Moisés un consejo a través de Jetro para que hiciera mejor su rol de líder. O sea, y no tenía una colección de libros, ¿entiendes? Pero sí tenía una conexión con Dios. Y por eso yo sigo insistiendo, la Biblia es una herramienta que me lleva... Es como que me lleva el camino de conocer a Dios, pero la Biblia no es el camino. Esto no es la esencia, o sea, no es que me quede con esto. Y si eso es lo que estoy haciendo, entonces tengo que... entonces tal vez programa sea bueno y este estudio de este trimestre, para que entendamos que sí, la Biblia es muy linda, es muy importante, gracias a Dios que la tenemos y debemos estudiarla y meditar en ella, pero no es quedarnos en la Biblia. La Biblia lo que quiere es apuntarnos a Dios, para que a través de ella lleguemos a Dios. Y una vez estemos a Dios... Dios es más importante que la Biblia porque la Biblia habla de Dios. Ahora, a todos nos ha pasado que cuando descubrimos realmente a Dios, no te aleja de la Biblia. Correcto. O sea, es más, querés estudiarla ahora más que nunca. Claro, a veces te levantás y decís, ¿por qué no tengo más tiempo para estudiarla? Correcto. Pero el verdadero conocimiento de Dios no te aleja de la Biblia. Y muchas veces la Biblia... O sea, el estudio de la Biblia te puede alejar de Dios. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando una vez que fui a visitar a un anciano de iglesia y le digo, ¿vos tenés tu meditación todos los días? Me dice, no, realmente casi nunca leo la Biblia. Y él era uno de los que más predicaba en la iglesia y daba escuelas sabáticas. Entonces, y le digo, ¿y cuándo estudias? Dice, no, yo estudio cuando me dan para predicar y cuando
La lección. Y cuando preparo la lección, y me encanta dar la lección y eso, pero la verdad que no me gusta. Y le digo, ¿y por qué no te gusta? No, dice, lo que pasa, él era una persona también que se dedicaba mucho a los clubes. Dice, para ser guía mayor tuve que hacer el año bíblico. Y lo hice. Y gracias, pero después de hacer el año bíblico, porque era por obligación para ganar el botón, después de leer un año por obligación la Biblia y ganarse el premio, no quiso leer más la Biblia. Wow. Solamente después para cuando tenía una misión o tenía que predicar. Con eso no lo estoy criticando, pero leer la Biblia por obligación como máquina no me sirve de nada. Es más, me puede alejar de Dios. Correcto. Ahora, cuando yo conozco a Dios, Dios no me aleja de la Biblia. Exacto. Me acerca de ella. Para mí yo creo que nosotros tenemos una ventaja, teniendo la Biblia tenemos una ventaja grandísima. Totalmente. Para acercarnos a Dios. Sí. Pero yo creo que es lo que estamos hablando, es si estamos meditando en la palabra, porque es la solución. Por ejemplo, muchas veces como lo que yo hago es eso. Yo muchas veces cojo una porción, cojo un versículo, por ejemplo, hoy, esta mañana Dios, que a veces esto me pasa así de manera así para mí sobrenatural, que estoy orando y tengo una necesidad específica y Dios me dice, lee tal versículo, y yo, que random. Y hoy me pasó otra vez, porque hace tiempo no que al azar, lo que sea, no sé, de repente, porque me ha pasado otras veces que yo escucho literalmente a la voz de Dios, lee este versículo con que yo no sé ni qué versículo hay, cuando lo abro, exactamente lo que necesitaba. Esta mañana me pasó lo mismo, estoy así orando y estaba cansado, hoy fue una mañana, no pude levantar como usualmente me levanto, y ahí el Señor, qué sé yo, y le digo, esto es lo que tengo en mi corazón está pasando, y de repente me dice, léete Salmo 34:7, ¡pum! Y yo no sé qué será eso, Salmo 34:7, y yo como que lo dudé, dije, no, entonces dije, déjame realmente buscar, y cuando miré yo dije, no puede ser, y yo dije, wow, y después esta mañana también, entonces ya ahora yo veo lo que Dios quiere que empiece a meditar en eso, y para mí es algo lindo que cuando eso se hace vivo, de verdad. Y así Josué 1, 6 al 8, viste, Dios le está dando la instrucción a Josué y le dice, sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que jurás a tus antepasados que les daría. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ella a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y luego dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Fíjate que le da la instrucción. Lee este libro todo el tiempo y medita en él de día y de noche para que todo te salga bien. Y para mí aquí Josué 1, Dios mezcla las dos cosas. Por eso, volviendo a la pregunta original, ¿hay un momento específico que es mejor? No, no hay un momento específico, sino el que funcione para ti con tu estilo de vida y con todo lo que te está pasando. ¿Hay un tiempo específico que es mejor para estudiar la Biblia? A mi criterio, no. El tiempo es el que de corazón, sinceramente, tú estés ahí y te sientas saciado. Porque la Biblia se compara también con el maná, el pan de vida, que tú comes hasta que te sacias. Ya si sigues comiendo, te va a caer mal y ya pierde su propósito. Tienes que comer hasta que te sacies. Y una vez te sientas saciado del espíritu, ahí se acabó. Y eso puede pasar en 5 minutos, puede pasar en 30 minutos, puede pasar en 2 horas, puede pasar en 1 hora. Es como en el maná. O sea, el maná cada uno sacaba de acuerdo a la necesidad que tenía. Y si tenías de más, se te podría. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces es exactamente lo mismo. mismo. Era todos los días, no lo de maná. Sí. Salvo el sábado. Que eso también es interesante. Interesante. Era todos los días. Interesante. El sábado comían, pero no recogían. Correcto. No se trabajaba para recoger. O sea, no se estudiaba aparentemente el sábado. Sí, exacto, sí, según la analogía. Era simplemente deleitarse de lo que se había estudiado durante la semana. Interesante. Entonces también hay un cambio ahí que me muestra también el sábado de alguna manera nos da también una referencia a ese espacio que Dios quiere que nosotros tengamos con Él de meditación, ¿no? Cada día. Bueno, eso para mí al final del día, el tiempo puede ser irrelevante, el momento es irrelevante, pero aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 principios que me parece que sí son fundamentales y esto sí o sí tiene que estar en el estudio de la Biblia. Y no sé, aquí, y si quieren decir más, me dicen. Para mí, una cosa que es muy importante es escoger un lugar donde puedas estar tranquilo. Eso para mí es importante. Si te pones tú en la Biblia frente al televisor y están allá 3 o 4 hablando o hay bulla,
para mí, no sé si se aplica a todo el mundo, es una distracción tremenda. Para mí, escoger un lugar donde yo sé que no voy a tener interrupciones y tal vez hacer un hábito que sea ese mismo lugar siempre. Bueno, ese es el mismo principio del sábado. ¿Cómo? El sábado es un lugar en el tiempo donde vos te aseguras, claro. donde vos te aseguras que no vas a tener distracciones. Correcto. El hecho de que las tengas a veces no quiere decir que entonces te perdiste o algo por el estilo. Pero justamente hacemos un lugar en el tiempo donde podemos hacer un alto y las distracciones no nos desconcentran. No nos desconcentran, ¿no? Muy bien. El segundo principio es pedirle a Dios que te hable y se revela a través de lo que vas a estudiar. Porque al final del día, para mí, el propósito principal del estudio de la Biblia es conocer quién es Dios. Y eso no es algo que yo puedo figure out, que no puedo buscar. No. Sí, que no puedo discernirlo por mí mismo. Tiene que ser algo sobrenatural, el espíritu. O sea, tengo que pedirle, Señor, revélate a ti a través del espíritu, dime quién tú eres. Quiero conocerte. Número 3, obviamente, pedir la dirección del espíritu. Vamos a leer dos textos. Sammy, Juan 15:26, Joel 2 Corintios 2:10. Y yo termino con este texto que me dejó de día en 1 Timoteo. Qué rápido se está yendo el tiempo. Vamos a Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, si yo voy a la Biblia para conocer a Dios a través de Jesús, tiene que ser el Espíritu que me se revele, porque dice Jesús que es el Espíritu, y por eso el Espíritu lo dejó. 2 Corintios 2:10. El que vosotros perdonáis, yo también. Me parece que este no es, ¿no? Pero dice, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también... no, perdón, 1 Corintios. Perdón. Tenías toda la razón. 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy bien, fíjate que Pablo está diciendo que fue el Espíritu que se lo reveló, no la Biblia. Fue el Espíritu que directamente, y aquí en 1 Timoteo 4:1 vuelve y menciona el mismo punto. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Eso no se lo dijo la Biblia, no se lo dijo la Torá. Pablo dice, el Espíritu claramente nos dice. ¿Qué significa eso? Que hay una revelación que viene directamente del Espíritu. Tú puedes estar leyendo algo de la Biblia y el Espíritu te va a impresionar con otro pensamiento, que obviamente tal vez tiene un fundamento con lo que estaba leyendo, pero a lo que voy es pedir esa dirección del Espíritu, porque el Espíritu es el revelador. Eso es más importante. Totalmente. Más importante que la Biblia. Totalmente. Y eso es lo que necesitamos, porque podemos estar la Biblia sin eso y no tenemos nada. Correcto. En cambio, eso sin la Biblia todavía tenemos todo. Exactamente. Ahora, yo sé que no hay mucho tiempo, pero ¿cómo podemos estar claros si de repente alguien dice, el Espíritu me lo reveló? No fue la Biblia, fue el Espíritu. Y de repente tú escuchas algo que está totalmente contrario a Cristo. Bueno, es el carácter de Dios, justamente. Sí. Todo el objetivo siempre es conocer a Dios. Entonces conocemos a Dios para tener una referencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todo lo que está fuera del carácter de Dios no es el reino de Dios. Todo lo que está dentro del carácter de Dios, esa es la prueba de lo que es correcto. Y eso se ve en Jesús. Es correcto. Por eso la Biblia es importante. Por eso es la Biblia de cómo uno... O sea, sin la Biblia no sabríamos quién es Jesús. Y si bien, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gente tenía la naturaleza y tenía la providencia, todavía eso no era suficiente para conocer quién era Dios totalmente. Si yo escucho a alguien que dice que tiene una revelación del Espíritu, pero eso no encaja con lo que vivió y enseñó Jesús, no es el verdadero Espíritu. Ese es el criterio. Muy bien, la dirección del Espíritu. Número 4, Jeremías 33:3, Sammy, y Joel, búscate Juan 16:13. Para mí esto es importante, reclamar esta promesa. Cuando vayas a estudiar la Biblia, reclama la promesa de Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé, te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Yo esto lo aprendí hace años y cada vez que estudio la Biblia digo, Señor, al estudiar la Biblia, enséñame cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Quiero conocer cosas grandes y ocultas que no conozco. Y Dios dice, clama. Y yo te las voy a revelar. Pero tenemos que pedirla. Y finalmente, Juan 16:13.
Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y sabes lo que me hizo clic ese versículo? Apocalipsis 1. Las cosas Que deben suceder pronto. Es el Espíritu. Jesús dice, el Espíritu les va a revelar las cosas que van a suceder pronto. Entonces, otra oración que yo hago al estudio de la Biblia es, Señor, a través del estudio, revélame las cosas que van a suceder. Porque Dios no quiere que estemos, que las cosas que van a acontecer nos caigan de sorpresa, aunque obviamente no estamos diciendo que todo lo que va a ocurrir nos va a ser revelado, pero aquellas cosas que nos van a impactar a nosotros, Dios quiere revelárnoslas a través del Espíritu. Yo creo que lo que más Dios quiere revelarnos es el plan que tiene para con nosotros, porque Dios siempre quiere que colaboremos con Él. Correcto. Entonces, en la profecía son los planes que Dios tiene para que su pueblo siga. Correcto. Entonces, por eso tenemos que ver qué es lo que el Espíritu nos muestra a través de la profecía para saber qué es lo que tenemos que cumplir. No lo que tenemos que esperar, no lo que va a suceder en sí, sino cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión en el contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Correcto. Así que nada, para mí esto tenía un principio más. Claro, y el último que tengo es que pedirle a Dios que me dé el fruto del Espíritu, que dentro del fruto está la humildad. Para mí esto es clave. Si yo voy a la Biblia con un espíritu de soberbia, de que ya yo lo sé todo, para confirmar, muchas veces vamos a la Biblia para buscar evidencia de lo que yo sé, de lo que yo conozco. Y no, yo voy a la Biblia con un espíritu de humildad de que no sé nada y quiero aprender. Y a veces también nos molesta cuando leemos la Biblia porque hay cosas que no entendemos y que no nos hacen sentido. Y en vez de seguir clamando y decir, Señor, dame revelación con respecto a esto, ya desechamos la Biblia por el hecho de que no la entendemos. O porque nos suena ilógico con respecto a nuestro pensamiento. Y entonces por eso no es humildad. Porque puede ser que quiera ir a conocer, pero cuando no entiendo, entonces en vez de humillarme y pedir y clamar, entonces rechazo por el hecho de que no la entiendo. Correcto. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero simplemente en este episodio llegamos a esta conclusión. El tiempo y el lugar o la cantidad, el momento del día para estudiar la Biblia es importante, pero no es lo más importante. Y al final del día, lo más importante del estudio de la Biblia es que logres a través de ella descubrir quién es Dios y acercarte a Dios y tener una intimidad y conexión con el Dios que la Biblia muestra. Para eso queremos estudiar la Biblia y nada, quédate con nosotros para la próxima edición porque acá vamos a seguir con algunas ideas prácticas de cómo seguir estudiando la Biblia. Que Dios te bendiga.